El franquismo, la dictadura liderada por Francisco Franco, es uno de los periodos más controvertidos y significativos de la historia contemporánea de España. Este régimen, que se instauró tras la Guerra Civil Española, 1936-1939, dejó una profunda huella en la sociedad, la política y la economía del país. Para entender cómo un militar metódico y reservado llegó a convertirse en el caudillo de España, debemos remontarnos a sus orígenes y al contexto internacional que lo impulsó al poder. Para entender cómo Francisco Franco llegó a convertirse en una figura central de la historia de España, es imprescindible remontarnos a sus orígenes y al contexto que moldeó su carácter y ambiciones. Franco no era, en apariencia, un líder carismático o un visionario político. En cambio, su ascenso se construyó sobre una combinación de disciplina militar, habilidad estratégica y una meticulosidad implacable que lo llevaron a ocupar el puesto más alto de poder en España. Un niño gallego en un entorno conservador, Francisco Franco nació el 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol, una pequeña ciudad de Galicia con una rica tradición naval. Su familia pertenecía a la clase media, y su padre, Nicolás Franco, era un oficial naval. Aunque su madre, Pilar Bahamonde, provenía de una familia más tradicional y profundamente católica, la relación de Franco con su padre fue complicada debido a su carácter autoritario y su estilo de vida libertino. Este contraste marcó la infancia de Franco, llevándolo a adoptar una actitud rígida y disciplinada. Desde joven, Franco destacó por su seriedad y su inclinación hacia la obediencia y el orden. En una época en la que la educación militar ofrecía estabilidad y prestigio, decidió ingresar en la Academia de Infantería de Toledo a los 14 años, convirtiéndose en uno de los cadetes más jóvenes de su promoción. Allí, desarrolló un estilo metódico y reservado que lo diferenció de sus compañeros. Las guerras coloniales en Marruecos, el nacimiento de un estratega. La carrera militar de Franco despegó durante las guerras coloniales en Marruecos, un conflicto que marcó profundamente a varias generaciones de soldados españoles. Franco fue enviado al norte de África en 1912, un destino peligroso donde las tropas españolas enfrentaban una feroz resistencia por parte de los bereberes. Este escenario se convirtió en su campo de entrenamiento, tanto militar como político. Durante estas campañas, Franco demostró una habilidad excepcional como estratega. No era un líder apasionado ni inspirador, pero sí meticuloso, calculador y dispuesto a tomar decisiones difíciles. Estas cualidades le valieron el respeto de sus superiores, quienes lo apodaron el comandante invicto, ya que rara vez cometía errores en el campo de batalla. En 1926, con tan solo 33 años, Franco fue ascendido al rango de general, convirtiéndose en el militar más joven en alcanzar ese puesto en la historia de España. Su rápida ascensión generó tanto admiración como resentimiento entre sus compañeros, pero también cimentó su reputación como un oficial eficiente y ambicioso. El contexto político de España, la semilla de la división. El ascenso de Franco coincidió con un periodo turbulento en la historia de España. El país vivía una crisis política y social marcada por la inestabilidad de la Segunda República Española, las tensiones entre la izquierda y la derecha, y un ejército que comenzaba a mostrar signos de descontento. Franco observaba este panorama con desconfianza, convencido de que el sistema democrático estaba condenado al fracaso. Aunque en esta etapa aún no era una figura política destacada, Franco empezó a tejer alianzas con sectores conservadores y militares que veían en él a un líder confiable. Sin embargo, su carácter reservado y su enfoque pragmático lo mantuvieron al margen de las luchas ideológicas más abiertas. El preludio de la Guerra Civil, un país dividido para 1936, las tensiones en España habían alcanzado su punto de ebullición. La polarización entre republicanos y nacionalistas crecía, y el clima político era insostenible. Fue en este contexto cuando Franco, hasta entonces percibido como un militar leal al sistema, se convirtió en una pieza clave del levantamiento militar que daría inicio a la Guerra Civil Española. El golpe de Estado de julio de 1936 no fue un éxito inmediato. En lugar de consolidar un control rápido, el país se sumió en un conflicto devastador que enfrentó a familias, comunidades y regiones enteras. Franco, gracias a su experiencia y su capacidad de liderazgo, emergió como el principal estratega del bando nacionalista, consolidando su posición como líder militar y político. Un hombre reservado, un destino ambicioso. A pesar de su creciente influencia, Franco seguía siendo una figura enigmática. No buscaba la atención pública ni los discursos grandilocuentes, su fortaleza residía en su capacidad de planificar y ejecutar, manteniéndose siempre un paso por delante de sus enemigos. Este enfoque metódico y calculador sería la clave de su éxito, tanto en el campo de batalla como en el ámbito político.
El camino de Franco hacia el poder fue un reflejo de su personalidad, frío, metódico y, sobre todo, implacable. Este primer capítulo en su vida marcó el inicio de una trayectoria que cambiaría para siempre el destino de España. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Dime, ¿cómo crees que la gente vivió bajo la dictadura de Franco? ¿Qué cambios importantes hubo en la sociedad? La Guerra Civil Española y la consolidación del poder de Franco. La Guerra Civil Española, 1936-1939, fue el campo de batalla que definió el destino de España durante el siglo XX y, al mismo tiempo, marcó el inicio de un régimen autoritario que perduraría hasta 1975. En este contexto, Francisco Franco emergió como el líder indiscutido del bando nacionalista, utilizando su habilidad estratégica, su pragmatismo y su apoyo internacional para consolidarse como el caudillo de España. El golpe de Estado de 1936, el inicio de la confrontación. La tensión en España había ido creciendo durante los años previos a la Guerra Civil, con profundas divisiones políticas e ideológicas entre republicanos, socialistas, comunistas y fascistas. El gobierno republicano de la Segunda República Española enfrentaba una creciente inestabilidad debido a la crisis económica, las luchas internas y el ascenso de movimientos políticos radicales. Franco, quien ya tenía experiencia en el ejército, había sido ascendido a general en 1926 y estaba al mando de las fuerzas en Canarias. Fue en este momento cuando se desató la rebelión que desencadenaría el conflicto. El 17 de julio de 1936, un grupo de militares sublevaron en Marruecos y rápidamente se extendieron a varias regiones de España. Franco, a pesar de no ser el líder inicial del golpe, asumió un papel destacado como cabeza de la Junta de Mando Nacionalista debido a su disciplina, capacidad de organización y su conexión con los sectores más conservadores y fascistas del país. El apoyo de Hitler y Mussolini, el factor internacional. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto interno, sino también un campo de batalla ideológico que atrajo la atención de potencias extranjeras. Adolf Hitler, el líder nazi de Alemania, y Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, vieron en Franco una figura clave para promover la lucha contra el comunismo en Europa. De esta manera, decidieron apoyar al bando nacionalista con recursos cruciales para la guerra. Hitler envió la Legión Cóndor, una unidad aérea especializada que participó en varias batallas, como el bombardeo de Guernica en abril de 1937, que quedó grabado en la historia como un símbolo de la brutalidad y los horrores de la guerra. Mussolini, por su parte, comprometió tropas italianas que apoyaron a Franco en diversas batallas, consolidando aún más la ventaja del bando nacionalista. Franco, sin embargo, fue consciente de que su relación con las potencias fascistas era estratégica, y en todo momento se mostró cauteloso para no depender demasiado de su apoyo. Su visión de la guerra era pragmática, quería asegurar el poder en España sin perder su autonomía frente a los intereses internacionales de los nazis y fascistas. El avance de los nacionalistas y el aislamiento republicano. El conflicto fue extremadamente violento, y dividió al país en dos facciones irreconciliables. Mientras los republicanos, compuestos por una coalición de fuerzas de izquierda, anarquistas, comunistas y otros grupos progresistas, luchaban por defender la república, el bando nacionalista de Franco se fue consolidando poco a poco, gracias a su disciplina y capacidad de organización. Franco se encargó de la unificación del bando nacionalista, eliminando cualquier tipo de competencia dentro de las filas, especialmente entre los falangistas y los carlistas, dos facciones que luchaban por el control del movimiento. Este control centralizado fue uno de los aspectos clave que permitió a Franco avanzar en su campaña y consolidar su liderazgo. Por otro lado, el bando republicano sufrió una desventaja significativa: la falta de unidad política. Aunque inicialmente los republicanos habían tenido el apoyo de las brigadas internacionales y de la Unión Soviética, la falta de coordinación interna, las luchas fratricidas y el aislamiento internacional fueron factores determinantes en su derrota. La división entre los diferentes grupos de izquierda y la falta de recursos hicieron que el bando republicano se debilitara rápidamente frente a un Franco cada vez más fuerte y con apoyo exterior. La victoria nacionalista. Franco se proclama caudillo de España el 1 de abril de 1939, después de 3 años de intensos combates, el bando republicano se rindió, y la Guerra Civil Española llegó a su fin. La victoria de los nacionalistas no solo significó el fin de la Segunda República, sino también el inicio de un régimen autoritario que perduraría por casi 4 décadas. Franco, como líder del bando nacionalista, se proclamó caudillo de España y comenzó a implementar un gobierno fascista que se mantendría en pie durante 36 años. La victoria no solo consolidó a Franco como líder indiscutido, sino que también dio paso a una serie de represalias y purgas contra los republicanos, comunistas y cualquier otro opositor político.
A través de un control absoluto de la información, la represión política y la censura, Franco implantó un régimen autoritario que perduró en el tiempo. El fascismo en España, impulsado por Franco, dejó una huella profunda en la sociedad española, marcada por la represión, el miedo y el aislamiento internacional. La consolidación del régimen franquista. Una vez en el poder, Franco no solo se encargó de consolidar su propio control sobre el gobierno, sino que instauró un sistema político que se caracterizaba por la centralización del poder, el control militar y la limitación de las libertades democráticas. Bajo su régimen, España experimentó una censura estricta, la abolición de partidos políticos, y la instauración de una dictadura que rechazaba cualquier forma de disidencia. Franco se convirtió en el líder absoluto, gobernando a través de un sistema autárquico que mantenía el control total sobre la economía, la cultura y la sociedad española. La Guerra Civil Española fue el punto de partida para el ascenso de Francisco Franco al poder. A través de su capacidad para unir a los nacionalistas, su pragmatismo político y su relación estratégica con las potencias fascistas de la época, Franco pudo consolidarse como líder de un régimen que perduró hasta su muerte en 1975. Dime, ¿por qué crees que Franco logró convertirse en el líder durante la Guerra Civil Española? El ascenso definitivo al poder y la instauración del franquismo. La victoria del bando nacionalista en la Guerra Civil Española no solo significó la derrota de la República, sino también el inicio de una dictadura que duraría hasta 1975. Francisco Franco, quien había emergido como el líder más destacado de los sublevados, no solo se consolidó como el caudillo de España, sino que estableció un régimen autoritario que marcaría para siempre la historia del país. Este proceso no fue lineal ni sencillo, sino el resultado de una serie de decisiones políticas, militares e internacionales que llevaron a Franco a convertirse en un dictador absoluto. El final de la Guerra Civil y la consolidación del régimen. La Guerra Civil Española, que comenzó en 1936, terminó en 1939 con la victoria de las fuerzas sublevadas. A pesar de las profundas divisiones internas entre los propios nacionalistas, que incluían a falangistas, carlistas, monárquicos y militares, Franco logró consolidar su liderazgo. Al final de la guerra, el ejército franquista había tomado la mayor parte del territorio español, y los republicanos, derrotados y desorganizados, no pudieron ofrecer una resistencia significativa. Con la firma de la rendición republicana el 1 de abril de 1939, Franco se proclamó oficialmente caudillo de España por la gracia de Dios, y comenzó a establecer las bases de lo que sería un régimen dictatorial. De hecho, la victoria no fue solo militar, fue también un triunfo de la ideología franquista, que abogaba por un nacionalismo radical, la unidad religiosa y la antimarxista. Franco no solo ganó la guerra, sino que también ganó el control absoluto sobre la política española, desplazando a todas las fuerzas opositoras, estableciendo un sistema de control total sobre los medios de comunicación, las instituciones y la sociedad. Su modelo de gobierno se fundamentó en la unidad nacional y la centralización del poder en su figura como líder. Para ello, eliminó cualquier forma de oposición política y social, desde las fuerzas republicanas hasta los movimientos de izquierda, pasando por las organizaciones separatistas. La instauración de la dictadura, un sistema de control total. Con el fin de la guerra civil, Franco procedió a instaurar una dictadura que se caracterizó por su autoritarismo y el control absoluto de todos los aspectos de la vida pública. El Partido Único fue instaurado bajo el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FEDJANS, eliminando cualquier competencia política. Los partidos de izquierda, los sindicatos y los movimientos separatistas fueron disueltos, y la represión se convirtió en una herramienta del Estado para mantener el orden. A lo largo de la década de 1940, Franco consolidó aún más su poder. Se dotó de un aparato estatal centralizado que incluía una policía política, conocida como la Guardia Civil, y una censura feroz sobre cualquier tipo de disidencia. Todo aquel que osara desafiar al régimen podía ser perseguido, encarcelado o incluso ejecutado. Además, la represión no se limitó a los enemigos de la guerra, sino que también se dirigió contra cualquier manifestación de pensamiento no acorde con los valores del franquismo. El apoyo internacional, relaciones con Hitler, Mussolini y la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. En sus primeros años, Franco se benefició del apoyo internacional de los regímenes fascistas de Adolf Hitler y Benito Mussolini, quienes habían ayudado a los nacionalistas durante la Guerra Civil. Sin embargo, la postura de Franco durante la Segunda Guerra Mundial fue compleja. Aunque simpatizaba con el régimen nazi, España no se involucró directamente en el conflicto. Franco intentó mantener una postura de neutralidad, a pesar de las presiones que recibió de Hitler para unirse al eje.
Una de las razones de la no intervención de España fue que, a pesar de sus victorias durante la Guerra Civil, España estaba devastada y carecía de los recursos suficientes para entrar en un nuevo conflicto. Sin embargo, Franco no permaneció completamente pasivo, envió la División Azul a luchar junto a los nazis en el Frente Oriental, en lo que fue una muestra de apoyo simbólico a la Alemania nazi. Este gesto le permitió obtener ayudas y beneficios diplomáticos, pero también le permitió mantener una postura independiente frente a las grandes potencias. El aislamiento internacional y la autarquía económica durante los años posteriores a la Guerra Civil, España se encontró en un aislamiento internacional debido a su régimen fascista. La comunidad internacional rechazó el franquismo y, debido a su alineación ideológica con los regímenes de Hitler y Mussolini, España quedó fuera de los principales acuerdos y organismos internacionales. En este contexto, Franco implementó una política de autarquía económica para intentar hacer frente a la falta de recursos y el embargo económico impuesto por la comunidad internacional. Esto significó una economía cerrada, en la que la producción interna debía satisfacer las necesidades del país, pero también resultó en dificultades económicas para la población. La autarquía, un sistema económico de autosuficiencia, no fue sostenible y llevó a una serie de problemas económicos y de escasez que afectaron a gran parte de la población española, especialmente en la década de 1940. El proceso de legitimación interna, el nacionalcatolicismo como ideología central. Uno de los pilares fundamentales del régimen de Franco fue el nacionalcatolicismo, una ideología que fusionó el nacionalismo español con los valores del catolicismo tradicional. La Iglesia Católica desempeñó un papel crucial en la legitimación del régimen, ya que el franquismo se presentaba como una defensa de los valores cristianos y la unidad de España. Franco, consciente de la importancia del apoyo eclesiástico, fortaleció los lazos con el clero, permitiéndole a la Iglesia una influencia considerable en la política y la educación. Este nacionalcatolicismo no solo ayudaba a consolidar el régimen internamente, sino que también proporcionaba a Franco un referente moral que le otorgaba legitimidad frente a los ojos de la población. A través de esta alianza, Franco podía presentarse como el líder salvador de España, el protector de su unidad frente a los enemigos del comunismo, el separatismo y el laicismo. Franco, al terminar la Guerra Civil, no solo se consolidó como líder de una nación devastada, sino que también moldeó el destino de España durante casi 40 años. Desde la instauración de un régimen dictatorial hasta sus alianzas internacionales, y pasando por la creación de una sociedad bajo un estricto control, el franquismo dejó una huella imborrable en la historia del país. Su capacidad para maniobrar en un contexto internacional cambiante, así como para reprimir a cualquier oposición interna, fueron las claves que le permitieron mantenerse en el poder durante varias décadas. La figura de Franco se convirtió en la piedra angular de un régimen que controló todos los aspectos de la vida española, desde la política hasta la religión, pasando por la economía y la cultura. La historia del franquismo está marcada por la represión, la falta de libertades y la construcción de una España homogénea bajo el liderazgo de un hombre que, con su frialdad y determinación, logró mantener el control durante casi 4 décadas. ¿Qué opinas de la relación de Franco con Hitler y Mussolini? ¿Crees que fue una buena decisión para España? El franquismo en su plenitud, autoritarismo, aislamiento y represión con la consolidación de Francisco Franco como caudillo de España tras la victoria, en la Guerra Civil Española, el régimen comenzó a tomar forma, marcando una nueva etapa en la historia del país. Desde 1939, España pasó a ser un estado autoritario bajo el control absoluto de Franco, quien no solo tenía la figura de líder militar, sino también un poder político y social sin precedentes. Este periodo, conocido como el franquismo, se caracterizó por una profunda represión política, una política exterior aislacionista y una evolución hacia un modelo de autarquía económica. La creación de un Estado totalitario. Una de las primeras medidas que tomó Franco fue la centralización del poder en su figura. No solo se proclamó caudillo de España, sino que también concentró las funciones del Estado bajo su control, lo que le permitió actuar como jefe de gobierno, comandante en jefe del ejército y presidente de la nación. Bajo su régimen, las libertades civiles fueron severamente restringidas y cualquier forma de oposición política fue sistemáticamente aplastada. Franco instauró una dictadura totalitaria, donde no solo los partidos políticos de izquierda fueron ilegalizados, sino que también se persiguieron movimientos regionalistas, independentistas y cualquier otro grupo que pudiera cuestionar el orden impuesto por el nuevo régimen. En este contexto, las organizaciones obreras fueron disuadidas y cualquier tipo de manifestación en contra del régimen era respondida con una fuerte represión. De hecho, miles de opositores fueron encarcelados o ejecutados durante los primeros años del franquismo.
Además, se implantó una censura severa sobre los medios de comunicación, y el régimen controlaba directamente los periódicos, la radio y el cine. Solo aquellas informaciones que eran acordes con la ideología oficial del régimen podían ser difundidas, lo que permitía a Franco mantener una narrativa única sobre la historia de España, la guerra civil y su papel como salvador de la nación. Esta forma de controlar la información contribuyó a la creación de un culto a la personalidad en torno a Franco, quien fue presentado como la figura paternal que había restaurado el orden y la unidad en España. El aislamiento internacional de España. Uno de los principales rasgos del régimen franquista durante sus primeros años fue su aislamiento internacional. En los primeros años tras la Segunda Guerra Mundial, España quedó completamente marginada del contexto internacional. Tras su vinculación con Hitler y Mussolini durante la Guerra Civil, Franco no fue reconocido por las potencias democráticas y España quedó excluida de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. El régimen franquista, al haberse alineado ideológicamente con los fascistas de la Italia de Mussolini y la Alemania nazi durante la Guerra Civil, sufrió las consecuencias del fin de la contienda. Tras la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, Franco se vio desplazado en el panorama político internacional. Esto provocó que la España franquista quedara aislada de la gran mayoría de los países democráticos, y que las potencias europeas no quisieran reconocer el régimen de Franco. Sin embargo, este aislamiento no impidió que el régimen continuara su consolidación interna. En la década de 1940, Franco intentó hacer de España un bastión del anticomunismo, buscando apoyo en las potencias occidentales como Estados Unidos y Reino Unido. Aunque al principio estos países no quisieron reconocer al régimen franquista, la Guerra Fría, que comenzó a gestarse tras la Segunda Guerra Mundial, cambió las prioridades internacionales. El miedo al comunismo llevó a Estados Unidos a acercarse a Franco, quien, como aliado estratégico en la lucha contra la expansión del bloque soviético, comenzó a recibir ayuda económica y militar. Este acercamiento marcó el inicio de un cambio en la postura internacional hacia España, aunque no fue suficiente para que el régimen franquista fuera totalmente integrado en la comunidad internacional hasta finales de la década de 1950. La autarquía económica y el modelo de desarrollo. Durante los primeros años del franquismo, España adoptó una política económica autárquica, lo que significaba que se trataba de una economía cerrada, sin intercambios comerciales importantes con el resto del mundo. Esta estrategia, inspirada en el modelo de Mussolini en Italia, buscaba la autosuficiencia económica, pero resultó ser extremadamente ineficaz. A pesar de los intentos de industrialización y desarrollo en sectores clave como la minería, la agricultura y la manufactura, España sufrió importantes carencias y una baja productividad. El régimen de Franco, además, impuso grandes dificultades económicas a la población, lo que resultó en una escasez de bienes de consumo, y muchos españoles se vieron obligados a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. La situación comenzó a mejorar hacia finales de la década de 1950, con la adopción de medidas más liberales en la economía, impulsadas por el desarrollo del Plan de Estabilización de 1959. Este plan, que abrió España al comercio internacional y a las inversiones extranjeras, permitió que la economía española creciera, aunque con muchas desigualdades. En tu opinión, ¿cómo afectaron a la economía y al bienestar del pueblo español durante la dictadura? La represión política y las huellas del franquismo. El franquismo se caracterizó por su represión implacable a los opositores del régimen, y las ejecuciones y las detenciones arbitrarias fueron una constante durante las primeras décadas de dictadura. La policía política como la Guardia Civil y la Brigada Político-Social desempeñaron un papel fundamental en la persecución de cualquier forma de disidencia, ya fuera política, social o cultural. Franco gobernó con mano dura, utilizando la tortura y el asesinato para silenciar a aquellos que osaban desafiar su autoridad. La memoria histórica de la represión franquista ha sido uno de los temas más discutidos en la democracia española. La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, intentó reconocer las víctimas de la dictadura y avanzar en la justicia histórica. Sin embargo, el proceso de reconciliación con los años de Franco sigue siendo un tema complejo y doloroso en la sociedad española, con un debate abierto sobre la responsabilidad colectiva y los derechos humanos durante el franquismo. El régimen de Franco, aunque fue profundamente autoritario, dejó una huella indeleble en la historia de España, y su impacto sigue presente en los debates sociales, políticos y culturales del país. Las heridas abiertas por las tensiones del franquismo aún resuenan en las generaciones actuales, que buscan entender la verdadera magnitud del impacto que tuvo en la sociedad española y en sus instituciones. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal para no perderte más contenido como este, activa la campanita y comparte con tus amigos para que también lo disfruten.
Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas.